tardes a todos, aquí en su canal favorito y con sus noticias relevantes. A continuación hablaremos de uno de los temas más polémicos. Sí, así es. La frontera con Estados Unidos es uno de los temas un poco fuertes. Indica que este suceso bélico inició en el año de 1836, cuando Texas declaró su independencia, pretexto para que Estados Unidos pudiera invadir México. Según los hechos, México perdió más del 50% de su territorio, todo a causa de las invasiones de los estadounidenses. Para esto tuvieron que negociar mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se llevó a cabo el 2 de febrero de 1848. Esto fue a causa de ambiciones expansionistas de los estadounidenses, donde aproximadamente se pierden 2.4 millones de kilómetros cuadrados con una cifra de 15 millones de dólares. Y para finalizar, dejo algunas imágenes de la República Mexicana en el siglo XIX y en el siglo XXI. Aquí muestra cómo el país quedó. Y dinos, ¿tú qué opinas? Danos tu opinión aquí en los comentarios. Yo les voy a presentar latifundismo en Chihuahua. Este conflicto en contra de los apaches se consolida una familia que se aprovechó de la situación apoderándose de grandes hectáreas de tierra chihuahuense, la familia Terrazas. Esta se consolida cuando Porfirio Díaz llega al poder a finales del siglo XIX, porque funge como intermediario entre sus conocidos políticos extranjeros y el gobierno de Díaz. Así surgieron negocios en todas las ramas productivas, como por ejemplo fábricas de cerveza, textiles, molinos de trigo, empacadoras de carne, minería, ferrocarriles y comercio. Entre 1883 y 1893 se despoja a los indígenas de sus tierras, consolidándose 19 latifundismos. La ley consistía en que los campesinos podían vender sus tierras a un precio casi regalado. Luis Terraza se quedó con 50 haciendas, de las cuales junta 2.679.954. Ya surgió la lucha nacionalista hasta el fusilamiento de Hidalgo. Las noticias de la derrota de Hidalgo en Puente de Calderón llegaron a la Nueva Vizcaya 6 meses después. En marzo de 1811, luego que se supo que a los principales líderes insurgentes habían prohibidos, fue entonces que surgió el sentimiento de nacional la Nueva Vizcaya. Rápidamente se difundieron los detalles de la aprehensión. Fue la Junta de Coahuila que se determinó enviar a los líderes de insurgentes de la villa de Chihuahua. El traslado duró casi un mes, en el cual los prisioneros fueron conducidos a pie uno tras otro, sedientos y ardidos por el sol. Ningún bocado. Entraron a Chihuahua por un río Florido, Villa Coronado y siguiente por San Aventura. De Antonio Villalópez, Guaquilla, Jiménez, San Isidro, Coronado, Camargo, Santa Cruz, Rosales, Bachimba, Mapula y Rancho de Ábalos antes de llegar a la villa de San Felipe de Real de Chihuahua. Para prevenir desórdenes en la villa, el comandante Sulcedo publicó un decreto en el cual avisaba a las poblaciones de la llegada de los insurgentes y se les prohibía formar grupos o mostrarles compasiones a reos bajo ajena de fuertes multas o castigos corporales. El 80. Bueno, después de aquí les paso a mi compañera Vivian que les comentara la otra parte de mi equipo. Mucho gusto y les paso con Vivian. Los insurgentes llegaron el 23 de abril de 1811. La gente en silencio vio pasar a los prisioneros rumbo al antiguo colegio de jesuitas y al convento de San Francisco, lugares que sirvieron como prisión. Los juicios se celebraron de la manera más rápida posible, iniciándose con las declaraciones de los reos y terminando con la sentencia de muerte de Mariana Abasolo y Pedro Aranda, dictada por la Junta de Guerra, y de ahí las sentencias pasaban a ser revisadas por el asesor de la comandancia.
Rafael Bracho, y finalmente el comandante general las confirmaba. Los procesos se iniciaron el 6 de mayo de 1811 y para el 10 empezaron los fusilamientos en la plazuela que se encontraba a espaldas del colegio de jesuitas. La población sabía de las ejecuciones por las campañas de la iglesia que daban el toque de agonía a las 7 de la mañana. A Miguel Hidalgo primero se le despojó de su investidura sacerdotal y posteriormente, en un juicio militar, estuvo preso en la torre de la capilla del ex colegio de jesuitas durante poco más de 3 meses, totalmente incomunicado y vigilado las 24 horas. Allí rindió sus declaraciones y esperó el fallo de las autoridades, tanto eclesiásticas como militares. Poco antes de las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811, Hidalgo fue expulsado de su prisión para ser conducido al patio interior del colegio de jesuitas, donde poco tiempo después murió fusilado. Los cadáveres de los decapitados fueron enterrados en el Panteón de San Felipe, a excepción del de Miguel Hidalgo, recogido por los misioneros franciscanos para enterrarlo en la capilla de San Antonio en el Templo de San Francisco. 10 años después de haber presenciado el fusilamiento de Hidalgo, la población de Chihuahua celebrará el juramento público de independencia en México. En 1824 se recrea Chihuahua como un estado y en 1840 el estado de Chihuahua adquiere la figura geográfica tal y como la conocemos hasta nuestros días. Después de la información obtenida por mis compañeros, yo les hablaré de las aportaciones de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo de Costilla mandó fundir los cañones antes de poder marcharse a Valladolid. También con más de 15,000 hombres mandó decretar la abolición de la esclavitud. También invitó a las curas de las poblaciones cercanas a unirse a la causa. Estableció una casa de moneda, trabajó para mejorar las condiciones económicas de sus feligreses. La cría de abejas y dirigir poblaciones o pequeñas industrias. En 1810 su plan fue sublevar masas campesinas para lograr su libertad e independencia. También se le llega a reconocer como el padre de la patria, por ser quien inició la lucha armada insurgente y fue quien comandó los ejércitos de la primera etapa de la independencia. Nosotros somos el equipo 2. El equipo 2 sería todo de nuestra parte.